Bendiciones, bendiciones para todos. Esta es la Kaal Sayit Kalá y yo soy la morada Carolina Rodríguez transmitiendo desde hoy. Estamos desde Israel, gracias a la tecnología. Les enviamos un saludo fraterno a todos nuestros oyentes y hoy vamos a estudiar nuevamente las escrituras para mirar qué secretos nos revelan las escrituras a través del estudio de ellas y qué podemos aprender y aplicar para nuestras vidas del estudio de las escrituras de hoy. Bueno, como siempre estamos estudiando el Mishkan y nos trasladamos hasta allá para poder estudiar los secretos maravillosos que nos ofrece ese Mishkan. Cuando el Eterno le da las instrucciones a Moshe Rabenu, a Moisés, para la construcción de este Mishkan, cuando está el pueblo de Israel en el desierto, estamos en nuestra Parashá Kitisa, esta semana para este Shabbat, y vamos a mirar qué secretos nos trae esta Parashá Kitisa que nos sigue hablando de la casa de mi rey. Vamos a conocer qué tantos secretos nos ofrece la casa de nuestro amado rey, que podemos conocer y que podemos entender y que podemos aplicar a nuestra vida. Para eso nos trasladamos en más preámbulos a nuestra parashá. Como siempre, antes de comenzar el estudio de las escrituras, hacemos reverencia a las escrituras con la bendición antes de la lectura de la Torá, claro está, en honor al rey y en honor a las escrituras del rey. Bueno, sin más preámbulos, me voy a ubicar por acá para no estorbar en la bendición. Aquí estamos. Barued Adonai Ameborak, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Baru Adonai Ameborak Leolam Baed, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Baru Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol, Amin Benatan Lanu et Torato. Baru Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tu Eterno, que nos das la Torah en Yeshua HaMashiach, claro está. Jiyule Ratzon y Refebegeon Lible Faneja Adonai Suri Begoali. Jiyule Ratzon y Refebegeon Lible Faneja Adonai Suri Begoali. Jiyule Ratzon y Refebegeon Lible Faneja Adonai Suri Begoali. Que los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti, Adonai, mi roca y mi redentor. Padre, que esta palabra sea implantada en lo profundo de nuestra nefesh y pueda, Señor, cumplir el propósito por el cual es enviada, Padre, a través tuyo, mi Rey, y a través de mi boca. Gracias, Abacados, por el privilegio que tenemos de estudiar las Escrituras y de que el rollo nos sea revelado, el contenido a través de nuestro amado Mesías, Yeshua HaMashiach. Estamos estudiando y seguimos estudiando el libro de Shemot. Estamos en la Parashá Kitisa y hoy vamos a estudiar los secretos acerca del medio shekel y de esta ordenanza que el Eterno le da al pueblo de Israel de traer ese medio shekel a todo israelita mayor de 20 años. Por supuesto, los pasajes de nuestras escrituras seguimos en el libro de Shemot, en Éxodo, comenzando en el capítulo 30, versículo 11, y terminando el séptimo día en Shabbat, en el capítulo 34, versículos 27 al 35 de la Haftará leemos Primera de Reyes 18, 20, 39, del Brit Hadashah leemos Lucas capítulo 11 del 14 al 20, Primera de Corintios 10 del 1 al 13 y Segunda de Corintios 3 del 1 al 18. Kitisa significa cuando hagas un censo. Vamos a estudiar qué secretos tiene esta parashá que ofrecernos y qué otorgarnos. Bueno, me voy a ubicar por acá para no estorbar dentro del texto. Muy bien, ya estamos aquí. Entonces, el altar del incienso. Vamos a estudiar acerca de esta ordenanza. En Éxodo 30, versículo 1 le dice: harás asimismo un altar para quemar incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Aquí el Eterno le da a Moisés la ordenanza
del altar del incienso. Y vamos a mirar esta ordenanza, qué secretos también tiene y qué podemos aprender de ella. Le dice que lo construya con madero de acacia. Y acacia es un insumo que también viene y proviene del mismo género de la canela. Son de la misma familia herbácea. Entonces, podemos ver que la canela es utilizada constantemente dentro del Mishkan y también tipifica este altar de incienso que es de cassia, también derivada de la canela de la misma familia, tipifica intimidad con el Eterno, porque el incienso que sube como olor fragante y que prepara la atmósfera para que la presencia del bendito sea descienda, es comparado con las oraciones de los santos en las escrituras, que suba mi oración como el incienso de la tarde, dice el Salmo, y el contexto ahí es el templo, el Mishkan. Entonces vemos que el incienso, las oraciones, nos acercan a Hashem, y la acacia tipifica eso, intimidad con el Eterno, esa relación cercana con el Rey que nos da acceso a todas las maravillas que Él ha preparado para su pueblo. Seguimos aquí en la lectura de este pasaje y nos dice: le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro y la pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Mira que prácticamente entre la presencia del Eterno y el sumo sacerdote estaba el incienso. El incienso, ese olor fragante, esas oraciones que elevamos delante del trono, que son como incienso que suben, y el altar del incienso era recubierto de oro. Obviamente no se podía dejar en madera porque allí se iba a quemar el incienso, entonces fue recubierto de oro. Y vemos que ese oro también nos tipifica pureza, nos tipifica al bendito sea, por su luminosidad, por su resistencia, por la capacidad que tiene este mineral oro y las características que tiene de durabilidad en el tiempo, como el Eterno es fiel y eterno para siempre, valga la redundancia. Entonces, vemos que este altar de incienso estaba entre la presencia del bendito sea y Moshe, o en este caso Aarón, el sumo sacerdote. Entonces vamos a ver que realmente el incienso es usado para purificar la atmósfera del templo, para limpiar la atmósfera del templo, que realmente tenía propiedades extraordinarias y que esa misma composición, en esas mismas medidas, tenemos prohibido reproducirla. Pero obviamente que cada uno de los ingredientes que aparecen en la Torah y otros también en las fuentes de Torah oral, como el Talmud y la Mishnah, nos dan sentido de cada uno de esos ingredientes y cada propiedad que tenía para vivirlas y aplicarlas en nuestra vida. Bueno, seguimos adelante. Pasajes más adelante nos dice la escritura acerca del medio ciclo, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. El medio shekel. Habla también Yahweh a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Entonces aquí aparece el mandamiento del medio shekel, que es una ordenanza, una misbod del Eterno hacia el pueblo de Israel, y dice que no cuente las personas, sino que cuente las monedas, que cuente los medios ciclos, porque vemos lo que pasa cuando David Amelech, el rey David, cuenta al pueblo, viene mortandad y viene plaga. Entonces, en lo posible,
Dentro de las escrituras no se cuentan las personas porque prácticamente es limitarlas, ¿cierto? Limitarlas dentro de un número. Y sabemos que tenemos posibilidades ilimitadas en el Eterno como creyentes del Rey. Entonces aquí lo que le dice el Eterno a Moshe es que va a hacer un censo, pero no va a contar las personas, sino va a contar el shekel que tome de ellos, el impuesto prácticamente que les da, la ordenanza que les da de dar este medio shekel, para contar los medios shekels y no contar las personas, porque cuando fueron contadas vino plaga y mortandad sobre el pueblo de Israel. Qué tremendo encontrar este sod en las escrituras, que no debemos contar a las personas, sino buscar alguna representación, como en este caso a través del medio shekel, para que pudiera ser contados cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Entonces podemos darnos cuenta y vamos a estudiar qué más nos puede ofrecer este mandamiento del medio shekel. Dice, y todo el que sea contado de 20 años hacia arriba dará la ofrenda. Entonces nos dice que todo el que era mayor a 20 años daba la ofrenda para ser contado. Por aquí me voy a ubicar. Daba la ofrenda para ser contado. Entonces, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Esta ofrenda es por expiación del pueblo de Israel. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y le darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. ¿Cómo así? Una moneda, un medio shekel, una paga, un valor numérico para hacer expiación. Vamos a mirar qué secreto oculta este medio shekel que sirve para hacer expiación dentro del pueblo de Israel. Y vamos a mirar por qué el Eterno da la ordenanza de dar el medio shekel para poder hacer el censo y no contar a las personas. Vamos a mirar. Éxodo 30, la fuente de bronce, y habló más Yahweh a Moisés diciendo, y harás también la fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Entonces aquí sabemos que este lavacro, esta fuente de bronce, era donde se purificaban los sacerdotes, donde lavaban sus manos y sus pies antes de ofrecer el servicio en el tabernáculo. Y ya sabemos que las manos y los pies tipifican algo poderoso, lo aprendimos en nuestra parashá pasada. Si te lo perdiste, ve y busca el video de nuestra parashá pasada, nuestra parashá Tetzabé, para que puedas estudiarla. Entonces, aquí no vamos a entrar en detalles dentro del lavacro, pero les quiero traer este ejemplo, y es que cuando nosotros hacemos el mudean, el netilayadain, el lavado de las manos en Shabbat, prácticamente estamos diciendo que purificamos nuestras obras y nuestras manos para entrar en un espacio sagrado llamado Shabbat, en una medida de tiempo donde todo lo que tú colocas en la mesa es sagrado para el Rey, donde todo el servicio de Shabbat y este tiempo es dedicado para el Eterno. Y así, este es un rito de transición que hace diferencia y que tiene unos secretos maravillosos guardados al interior de que nos pueden enseñar y dar sentido de muchas situaciones, como el hecho de que el limpio de manos y puro de corazón es el que va a poder acceder a la presencia del bendito sea, como nos dice las escrituras. Entonces, todo lo que tipifica el agua, el lavado de las manos, tal como no lo hacía el sacerdote allí antes de entrar al tabernáculo y llegar a ese espacio sagrado, así también lo hacemos nosotros en Shabbat antes de ingresar a ese espacio sagrado. Entonces quería traerles esta analogía de lo importante que es hacer ese Netilat Yadayim en Shabbat, y obviamente que hace el judío todos los días al levantarse también. Bueno,
Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces vemos que no es un capricho, que ellos se inventaron el lavado de las manos, y qué importante que en este tiempo de pandemia nosotros también estamos lavándonos las manos, purificándonos las manos, y lo que esto tipifica. Entonces vemos que tipifica lo que nos dice acá, ¿cierto? Limpieza y purificación del templo, para que no muriera el sacerdote, para ofrecer la ofrenda dentro del altar. Todo lo que nosotros colocamos en la mesa del Shabbat es una ofrenda al rey. Nuestra comida, nuestras velas, el jugo de uva, el vino, el pan, todo es una ofrenda para el rey. Y realmente purificamos nuestras manos porque sabemos que esa ofrenda necesita que nosotros tengamos un nivel de pureza extra a un día común y corriente. Entonces el Eterno lo dejó como estatuto perpetuo y prácticamente fue trasladado a la mesa de Shabbat, porque la mesa de Shabbat tiene una representación, cada una de sus simbologías a todo lo que se oficiaba dentro del tabernáculo. Qué hermoso, ¿cierto? Conocer un poquito más su profundidad de esa instrucción. ¿Cuáles temas encontramos en esta parashá o qué otros temas también encontramos? El aceite de la unción y el incienso están dentro de esta parashá, y aquí podemos encontrar muchos secretos también maravillosos. Dios llama a los diestros para construir el tabernáculo. Encontramos más acerca del Shabbat. El incidente del becerro de oro también sucede dentro de esta parashá Kitisa. El Eterno le promete a Moshe que su presencia iría con él en esta jornada en el desierto. Qué importante que la presencia del bendito sea nos acompañe, ¿cierto? Como dijo Moshe, yo no quiero ir si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no me acompaña, si tu presencia no está conmigo, yo no quiero hacerlo. Y qué importante que nosotros también digamos lo mismo: si tu presencia, Hashem, yo no puedo hacer nada. Sin tu presencia yo no puedo emprender nada. Sin tu presencia yo no puedo hacer nada. Porque necesito tu presencia para que la obra de mis manos sea prosperada, para que todo lo que emprenda sea con tu aval y de tu agrado, para que tú estés en cada asunto y en cada pequeño detalle de nuestra vida. Qué precioso esta enseñanza que nos deja Moshe Rabenu también, de que añoraba la presencia del bendito sea, y nosotros debemos añorar la presencia del bendito sea en nuestra vida, y a veces eso requiere un esfuerzo extra de parte tuya, pero es importante ver lo maravilloso que ese esfuerzo extra es recompensado de parte de nuestro amado Rey. Vamos a concentrarnos en nuestro tema de este año, que es el medio shekel, para mirar qué nos enseña esta ordenanza que el Eterno da, expiación a través del medio shekel. Queremos saber qué secretos hay escondidos en este medio shekel. Entonces nos dice Éxodo 30:11: habló también Yahweh a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. El medio shekel se pagaba para ser contado y así tener el censo cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad. Para que no viniera plaga, se dio este medio shekel. Para que no haya mortandad cuando lo hayamos contado. Entonces vemos que hay intermedio entre el conteo de las personas, ¿cierto? Y ese censo está el medio shekel. ¿Y por qué el medio shekel serviría como expiación? Porque era una vía de expiación. Vamos a mirarlo y vamos a estudiarlo. ¿Qué nos dicen las escrituras? Y nos dice: el ciclo de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda. Entonces todo israelita mayor de 20 años estaba obligado a dar esta ofrenda, que era una ordenanza del Eterno, es un misbot, y más adelante pasa a ser un mandamiento dentro del lenguaje del templo. Entonces dice las instrucciones de Yahweh sobre cómo hacer un censo, esas instrucciones específicas y esas primeras aplicaciones al uso del medio ciclo de plata.
Entonces, dice aquí, en lugar de contar directamente a la gente, Yahweh ordena a Moisés que cada vez que se necesite la cantidad de personas en la nación debe reunir medio shekel de cada individuo. Mira que coloca entre el conteo de la nación y entre el censo y las personas, ¿cierto? El medio shekel. El medio shekel porque ahí hay un sod. Ahí hay un sod que las escrituras nos muestran que, número uno, no debemos contar a las personas, como lo hizo David Amelech, el rey David, que tú puedes ir y verificar esta historia en las escrituras. Entonces, el número total de los medios ciclos representará el número de personas en la nación. Mira, no se contaban las personas, se contaba el medio shekel. ¡Wow! ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque es que cuando tú cuentas lo que decíamos, limitas, y nuestro rey es ilimitado. No podemos meterlo dentro de un cubo, no. Y nosotros somos imagen y semejanza del rey, somos esencia del bendito sea. Tampoco podemos ser metidos en un cubo, porque es ilimitado lo que el rey quiere hacer a través de ti y a través de mí, Baruch Hashem. Este medio ciclo irá entonces al servicio de Dios en el tabernáculo. Otro secreto acá, el medio shekel iba al tabernáculo, y en el tabernáculo, ¿qué había? La presencia del bendito sea, que iba a descender para que el pueblo de Israel tuviera comunión con el bendito sea. Y ya hemos hablado de ese espacio sagrado en otras parashás. Si te las has perdido, ve y las estudias, están aquí publicadas en nuestro canal de YouTube. De verdad que es una bendición poder entender los maravillosos secretos que la Torah nos muestra y nos enseña a través de las escrituras para poder de verdad interiorizarlas en nuestra vida. Entonces, los varios relatos, recuentos de cabezas registrados en la Biblia suelen ser relacionados con el servicio militar y la guerra. Cuando se iba a establecer quiénes eran aptos, entonces se hacía un conteo. Solo en otro caso se menciona el pago de dinero de rescate o las consecuencias negativas. La notable excepción del censo ordenado por David, aquí lo tienes, que resultó en plaga. Eso donde está en 2 de Samuel 24. Tú puedes allí verificar qué pasó cuando David Amelech le dio por contar al pueblo y luego le tocó arrepentirse delante de Hashem, pero aún así Hashem le dijo, mire, vendrá juicio, escoja entre esta y esta opción, ¿cuál quiere? Y David Amelech prefirió caer en manos de Yahweh que en manos de los hombres. Entonces podemos entender las implicaciones y las consecuencias negativas de ese conteo que hizo David Amelech. Y podemos entender que ahí hay un secreto y que nosotros tenemos que vivirlo en nuestra vida, y que lo mejor es evitar el conteo de las personas, de la creación de Hashem, y más bien colocar, como hizo el Eterno, entre el conteo y la persona algo que lo identifique, algo que lo identifique. En este caso fue un objeto, fue un medio shekel, fue una moneda. Es preferible que cada persona dé una moneda y se cuenten las monedas a que se cuenten las personas. Eso fue lo que hizo el rey en esta parasha. Wow. Y uno a veces actúa a la ligera sin conocer las escrituras ni el marco de lo que mueven en ellas, y desata cosas en la vida de uno que uno a veces ni se imagina. Entonces podemos entender esto tan extraordinario que nos enseña Hashem en este pasaje. Y tú puedes ir y verificar la historia allá en 2 de Samuel 24 y puedes instruirte más acerca de qué pasó cuando el pueblo fue contado. Este medio ciclo de plata es una imposición de una sola vez para la construcción del tabernáculo y no una obligación anual. Sin embargo, en épocas posteriores, en los tiempos del segundo templo, los judíos contribuían anualmente con el medio shekel de todas las tierras de su dispersión. O sea, prácticamente este medio shekel se convirtió en una ordenanza relacionada con el tabernáculo. Vino a ser un impuesto para los hijos de Israel para el mantenimiento y sostenimiento del tabernáculo. Vamos a mirar.
El dinero se usó para mantener las ofrendas comunales de los sacrificios. Tú lo puedes leer ahí. ¿De cuáles sacrificios? De los sacrificios diarios tamid, que significa continuo, para otros proyectos públicos. Entonces, el dinero quedó destinado al mantenimiento del tabernáculo. ¡Wow! Estaba relacionado con ese lugar donde la presencia del bendito sea se manifestaba y se movía a favor del pueblo de Israel. En tiempos del templo, el pago del medio ciclo se debía dar durante el mes de Adar. Estamos en este mes de Adar, wow. En el primero de ellos, los mensajeros partieron a todas las comunidades judías para cobrar el impuesto. Entonces se convirtió en un impuesto que iba a hacer mantenimiento del templo. Y hoy vamos a mirarlo, dónde se recopilaba, en qué lugar del templo se almacenaba. Todas esas cosas concernientes al medio ciclo que nos muestran verdad Hashem, la misericordia del rey. Los hebreos entendían que había una prohibición acerca del censo, o más bien una regulación que debía observarse. Y esa regulación, ¿cuál era? Cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Había una mortandad que se desataba. Y por eso el Eterno pide que cada uno de ellos, cuando los cuentes, el número de los hijos de Israel, diera el rescate por su persona, diera el medio shekel, diera la moneda. Esa moneda que iba a hacer expiación por el pueblo. Y para que no hubiera mortandad. Entonces había una regulación ahí que observarse y que seguir en la Torah, que nos muestra secretos maravillosos. Entonces nos dice, ¿para qué se hacían los censos? Los censos se hacían con el propósito de saber con qué gente contaba. Sin embargo, considerando el Dios que nos cuida y nos protege, ¿cierto? Si el pueblo del Eterno tiene de su lado a Dios que le cuida y le protege, pues el Eterno mismo vela porque el pueblo del Eterno sea protegido. Y por eso da esta ordenanza del medio shekel, porque tenía de parte a Elohim. Y Elohim estaba mandando un censo, pero Elohim sabía de las limitaciones de ese censo y qué había ocurrido en el pasado. Entonces, ¿qué ocurría cuando se contaba el pueblo de Israel? Entonces, el Eterno le dice a Moshe, ¿cierto? Que tratando de cuidar al pueblo de Israel, le dice la ordenanza del medio shekel para este censo en específico, para este conteo en específico. Entonces, todo el que sea contado de 20 años arriba. Sin embargo, a través de la generosidad de Yahweh, cuenta el número de israelitas. Por eso dice el verso, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, o sea que en vez de contarlos a ellos, cuentan los que das el medio ciclo, porque está contando con el que obedece, porque esta era una ordenanza dada por parte del bendito sea para el pueblo de Israel, y la obediencia era contada. Y entonces así ha decidido ser parte, el que obedezca y ha decidido ser parte de la construcción del tabernáculo. ¡Wow! Tomabas parte en la construcción del tabernáculo cuando obedecías la ordenanza del medio shekel. ¡Wow! Eras representado en ese tabernáculo a través del medio shekel. Cada familia del pueblo de Israel, cada uno de los israelitas mayor de 20 años. Entonces, vemos que realmente lo que se va a contar, o con el que el Eterno va a contar, es con el que obedece, con el que ha decidido ser parte de construir y no de destruir ni de dividir. Qué importante dentro del pueblo del Eterno. El que decide ser parte, y el que decide construir, y el que decide obedecer, con ese cuenta el rey. Éxodo 30:13 nos dice: esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda. Todo el que sea contado será de 20 años hacia arriba. Entonces vemos que el que obedecía esta ordenanza era contado y era representado y era parte del tabernáculo. Wow, ser parte del tabernáculo, ser parte de ese lugar maravilloso donde la presencia del bendito sea iba a habitar. Entonces,
Éxodo 30:15 dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieres la ofrenda a hacer de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Todos daban por igual. Vemos ahí la misericordia del rey. Todos aportaban por igual el medio ciclo. Entonces, aquí nos dice que, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Entonces aquí dice que era ese dinero era destinado para cubrir la construcción y todos los gastos que implicaban los servicios en el tabernáculo de reunión. Todos los gastos del tabernáculo iban a ser cubiertos con ese dinero. Entonces, Yahweh compartió con Moisés que él requería que cada varón israelita que había cruzado a la otra orilla del Mar Rojo desde los 20 años para arriba, que dieran el medio shekel por su expiación cuando se tomara el censo para que la plaga no les alcanzase. El shekel era el que se contaba. Y cuando tú lo dabas y obedecías, eres contado y hacías parte. La expiación del medio shekel era para que fuese usada en el servicio del tabernáculo de reunión como un memorial para todos los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por ellos. Y esto no era una ofrenda voluntaria. No era si quería o no quería, era un mandamiento ordenado por Yahweh. Por eso la obediencia era recompensada. Y era contado el israelita. Y tomaba parte en el tabernáculo. Este medio shekel o medio ciclo fue un rescate, como dice el texto. El término rescate está relacionado lingüísticamente, y vamos a mirarlo desde la parte lingüística, este medio shekel, con las palabras expiación y propiciación. Y tú las puedes encontrar en donde, en Éxodo 30:10 y 29:36 al 36. Entonces, encontramos la connotación, y aquí es que están pagando un precio por sus propias vidas. De una manera muy real. Medio shekel, no caía la plaga de mortandad. ¿Y mortandad qué es? Muerte. Es un precio por la vida. Reconocían que Yahweh era el soberano de sus vidas y eran de él. Y sus vidas estaban gobernadas por él. ¡Wow! A través del medio shekel se reconocía el reinado del Eterno, de Hashem, sobre su pueblo. El resultado neto de este entendimiento fue darle una ofrenda de dinero. Si no dieran este pago de rescate, no fueran contados entre los hijos de Israel, hijos del rey soberano. Entonces, qué tremendo que este medio shekel era un requisito para ser contados como hijos del rey soberano, para ser contados dentro del pueblo de Israel y para que no viniera muerte y destrucción, para que el ángel de la muerte no cayera sobre ellos, ni plaga ni mortandad sobre el pueblo de Israel. Qué tremendo está esto. De verdad que podemos encontrar un secreto en las escrituras, un soda en las escrituras, y podemos saber y darnos cuenta cómo el Eterno nos enseña a través de las escrituras con qué hijos contaba, con qué hijos de Israel contaba. La imagen profética de tomar este censo fue para demostrar el plan que para que el hombre sea parte del reino del Eterno, reino de Dios de Israel, deben ser comprados, deben ser redimidos. Un precio de redención debe ser pagado, se debe dar un rescate para redimir a esa persona para que pueda vivir. Si uno quería ser considerado como parte de su pueblo, debe contar el costo y pagar el precio, es decir, obedecer. ¿Tú quieres ser contado dentro del pueblo? Tu obediencia aquí es determinante. La obediencia del pueblo fue determinante para que el pueblo pudiera ser contado, para que el pueblo pudiera ser tenido en cuenta. Ser parte de su reino no era libre. Había un costo, mira que había un costo. Y alguien tuvo que pagarlo. Literalmente era una ofrenda de expiación. Para ser redimidos, para ser expiados, para ser perdonados, para que su vida fuera preservada.
¡Wow! Y cuando hablamos de este costo, se nos vienen tantas cosas a la mente, ¿cierto? Entre ellas nuestro amado Mashiach, que pagó un costo muy alto, hizo una expiación muy alta, dio una ofrenda muy alta para extender su misericordia y su salvación a todo Am Israel. Vamos a mirar esta palabra expiación o rescate, que en el Strong es H3722 y la encontramos aquí como capar, la palabra para que el trono, para el trono de misericordia o propiciatorio, que en hebreo es capar. Eso es expiación o rescate, capar. Entonces, caporé, que significa cobertura, cubierta, viene de la raíz capar, que significa cubrir con brea. Cubrir con brea, como se cubrió el canastillo de Moisés, como se cubrió el arca de Noé, ¿cierto? Y también significa perdonar, absolver, compensar, expiar. Luego también está relacionado con Kippur, con Yom Kippur, con el día de expiación. Vemos qué tremendo que esa expiación o ese rescate está relacionado, ¿cierto?, con perdonar y con absolver y con expiar y como compensar, ¿cierto?, el hecho de que el pueblo de Israel fuera contado. ¿Y cómo expiaba? ¿Cuál era el medio de expiación? La obediencia a esta ofrenda. La obediencia a esta ofrenda. Y vemos aquí capar. Muy relacionado con esta imagen que tenemos aquí. Me voy a mover por aquí para que la puedas ver. Que era el propiciatorio. Capar. Propiciatorio. Tú la puedes ver ahí. El propiciatorio era la parte de encima del arca del pacto. ¿Y qué significa? Cobertura, cubierta, cubrir, calafatear. Entonces, había una expiación que venía a cubrir, a absolver y a perdonar la plaga que venía de que el pueblo fuera contado. Entonces vamos a seguir mirando lo que nos ofrece este significado de esta frase. Y aquí tenemos que la palabra para el trono de misericordia propiciatorio, ya vimos, es caporet, capar, que viene de la raíz kafar, y es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación Yom Kippur, para limpiar el altar y concederle a Israel un nuevo comienzo, porque eso es lo que significa Yom Kippur. Tú en Yom Kippur ayunas, tú en Yom Kippur menguas, tú en Yom Kippur te vas y buscas la presencia del bendito sea. ¿Y qué es lo que estás buscando en Yom Kippur? Que el pueblo sea limpiado, y es una limpieza de nación como Israel, para concederle a Israel un nuevo comienzo. Porque recordemos que esto también está relacionado con el año nuevo en Israel, y está relacionado con estas tres fiestas continuas que es Yom Teruah, Yom Kippur. Entonces podemos encontrar aquí un secreto. El altar era limpiado. Justo cuando comienza este nuevo año en Israel, el altar era limpiado, era purificado. Viene este ayuno, que este ciclo, de este nuevo ciclo del año en Israel, es un ciclo que está relacionado con el conteo del descanso de la tierra, del Shemitah, del año Shemitah. Entonces, podemos ver que era el espacio para concederle a Israel un nuevo comienzo. Un nuevo año, un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, un nuevo comienzo. Y está muy relacionado con el tabernáculo, porque muchas veces desconocemos el contexto y juzgamos por encima, y resulta que estaba muy relacionado con el tabernáculo. El texto en hebreo dice que se daba como una terumá. Y terumá, ya lo hemos estudiado en parashas pasadas, es la ofrenda que sale del corazón, la que das voluntariamente, la que se daba voluntariamente. Y aunque el medio shekel era obligado para todo aquel que tenía 20 años en adelante, y la terumá era solamente el que la quería dar, sin embargo, ¿cierto?, vemos que este mandamiento obligado no tenía salida, se debía dar. Y una cosa
es hacerlo obligado, y otra cosa es hacerlo de corazón. Qué importante. Y es aquí donde podemos unir la Parashá Ki Tisa con la Parashá Terumá, para hacernos reflexionar y entender un principio. ¿Por qué y cómo tú obedeces? ¿Cómo estás obedeciendo? ¿Por qué obedeces al rey? ¿Cómo obedeces al rey? ¿Experimentas el deleite? ¿Estás obedeciendo en forma voluntaria? Es como cuando, por ejemplo, nos obligaban a ir a la iglesia. Pero estábamos dentro, ¿cierto?, de la iglesia, pero realmente nuestra mente estaba en otro lado. Entonces, cuando no obedecemos de corazón, estamos físicamente, pero no estamos de corazón. No estamos mentalmente ni estamos espiritualmente. No estamos conectados con el rey. Qué importante. Qué importante. Porque cuando no obedecemos de corazón, estamos físicamente, pero no estamos ni mentalmente ni espiritualmente en la presencia del Eterno. Y eso es lo que realmente el Eterno anhela. En ti y en mí. Nuestra obediencia con Kavaná, con intención de corazón sincero y alegre, donde tú te deleitas, donde tú lo haces no porque te toca, no porque toca orar, no porque toca Shabbat, sino porque lo haces para deleitarte en tu rey, donde te conectas mental y espiritualmente con la presencia del bendito sea, donde Él se mueve en un corazón que realmente se deleita y se alegra en obedecer a Hashem, y lo hace por deleite, lo hace por amor y lo hace con intención de agradarle al rey, porque el rey conoce que hay dentro de tu corazón. Tú no lo puedes engañar, Él no puede ser burlado. Él sabe que hay dentro, Él sabe cuándo realmente tú lo haces con una kavaná, con una intención, y cuándo no. Cuando lo haces porque te tocó, como el ejemplo que vimos de cuando nos llevaban a la iglesia, ¿cierto? Y éramos niños y tal vez lo hacíamos porque nos llevaban, pero estábamos ahí sentados y nuestro corazón andaba por allá en otro lado, o estábamos desconectados totalmente de lo que se estaba haciendo en ese lugar. Y muchas veces decimos, pero si venía a la iglesia todas las veces, ¿qué le pasó? Estaba físicamente, pero su corazón y su mente estaban muy lejos del Eterno. ¿A ti de qué te sirve estar en un lugar físico si no tienes una conexión real, espiritual con tu rey? No te sirve de nada. La obediencia a los mandamientos debe ser con esa kavaná, con esa intención. Eso es lo que realmente coloca una ofrenda agradable a Yahweh. Y es lo que realmente Él anhela cuando yo le estoy obedeciendo. Qué importante que nos enseña este medio shekel. Una ofrenda que no era voluntaria, pero que importa por qué y cómo era dada. Era importante, porque debía cumplir unos requisitos. Entonces, tú entiendes lo importante que es tu obediencia, pero tu obediencia con kavaná. Esa es la obediencia que el Eterno recompensa. Pueblo del Eterno, ¿cómo estás obedeciendo? ¿Por qué estás obedeciendo? Esa kavaná y esa intención, esa conexión espiritual con tu rey. Qué importante es tenerla. Ahora, miremos esto. Rescate. ¿Cómo así que rescate? Por medio de una moneda. Vamos a mirar. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate o la expiación de su persona. Ya vimos lingüísticamente cuál es el origen de esa palabra rescate, que se puede decir que ya no es rescate, sino dará a Yahweh la expiación de su persona. Estaba expiando el hecho de ser contados para que no viniera la plaga. Estaba expiando su pecado. Estaba expiando ese conteo que se hacía. Salmos 46:9 en la versión Dios habla hoy, dice: ellos confían en sus riquezas y se jactan de sus muchos bienes, pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva siempre y sea libre de la muerte. ¿Cómo así? Este pasaje en los Salmos nos dice
que nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios para que le salve la vida. Y aquí el pueblo de Israel estaba pagando. ¿Qué hay aquí? ¿Qué quiere decir el rey? ¿Se está contradiciendo? No, de ninguna manera, porque nuestro rey jamás se contradice. La palabra de Hashem es verdad, pero vamos a mirar qué secreto hay aquí, cómo así, por qué, de qué manera. Vamos a mirar el contexto para poder entender qué es lo que el Eterno realmente quiso hacer con su pueblo por medio de este medio shekel. Entonces, el ciclo o el shekel era de plata. Y la plata es el color que representa la redención. Representa redención. Así como el oro representa la gloria de Hashem. Y se utilizaba para la compra y venta de esclavos en Israel. Ejemplo, 30 monedas de plata era el precio de un esclavo en la Torá. El valor de esas 30 monedas de plata equivale alrededor de 60 a 90 dólares, que en pesos serían de 200 a 330 mil pesos colombianos. El valor que le pagaron a Judas por vender al Mesías. 30 monedas de plata. Entonces podemos entender que tampoco pensaron que valía la vida del Mesías, este Judas. Dentro de uno dice, por eso, por 60 dólares vendieron la vida del Mesías por 200,000 pesos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Considerar que la vida de nuestro Mashiach valía esto. Pero también hay un secreto. Se pagó una paga por una expiación. ¿Sí lo estás viendo? Una paga por una expiación. ¿Qué estamos estudiando? Un medio shekel por una expiación. Muy relacionado con la Torah. Todos los eventos que suceden en las escrituras, como tú puedes ver aquí, como ves en la venta de Joseph, como ves en la venta del Mashiach, están relacionados con la Torah, y el contexto es la Torah. El contexto lo podemos ver en la Torah con el medio shekel. Ahora podemos entender por qué fue vendido como esclavo José, cómo fue vendido el Mashiach. Para expiación, para salvación de una nación. ¡Wow! Todo se conecta en las escrituras de una manera extraordinaria. Nada es casualidad, cada pequeño detalle. Cuando conocemos la vida de nuestro Mashiach, cuando vemos cuánto se pagó por la ofrenda, como si fuera un esclavo. Y José, que es una analogía del Mashiach totalmente, tipología de Mashiach, podemos encontrar realmente qué secreto tan extraordinario podemos ver en el medio shekel. Ya sabemos para dónde vamos, ¿no? Entonces, todos los contados en el censo darán medio ciclo. El censo se realizó contando, me voy a colocar por acá para no estorbarte en la lectura de este texto. Bueno, entonces dice, el censo se realizó contando a varones de 20 años en adelante. Estos son los que luego tenían que aportar medio shekel de plata cada año a los sacerdotes para la construcción y servicio del tabernáculo. Y estos fondos se usaron para comprar los animales y otras necesidades para los sacrificios diarios. Una ofrenda continua y constante, o el tamid. Entonces, este medio shekel, este impuesto, vino a ser parte del mantenimiento y sostenimiento del tabernáculo. Para la compra de los animales del sacrificio. Tú lo puedes ver ahí, la compra de los animales del sacrificio. ¡Wow! ¡Wow! Por 30 monedas de plata, redención, fue comprado nuestro Mashiach, nuestro Cordero. El Cordero de Elohim, que vino a redimirnos, a expiarnos del pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo es nuestro Rey! ¡Qué preciso es nuestro Rey! Cada detalle, ¿no? Entonces, tenemos por acá una imagen que nos habla de los sacrificios diarios en el templo. Ahí tú la puedes ver, que se conecta con las oraciones y demás. Vamos a mirar.
Entonces, este medio shekel nos conecta con esta ofrenda diaria, con esta ofrenda dada en el Mishkan, ¿cierto? Que eran 2 corderos diarios, uno en la mañana y uno en la tarde, incluyendo en Shabbat, y era ofrenda olá, era holocausto, que se denominaba tamid, lo que quiere decir tamid, la palabra tamid, continuo, constante, así que literalmente era holocausto continuo, la ofrenda olá tamid, y era una representación de Israel completamente consumiéndose para el Eterno. Recuerda que el medio shekel iba destinado ya después, ¿cierto? Primero para la construcción del tabernáculo, para el mantenimiento, para el sostenimiento y para la compra de los animales. Entonces podemos ver que cuando esta ofrenda tamid se consumía, era como si estuviera consumiéndose completamente Israel para el Eterno. ¡Wow! Que así debemos consumirnos para el Rey, completamente consagrados, toda nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo aquello que representa nuestra vida, quemándose delante del altar, consumiéndose delante del Eterno, todo dedicado a Hashem. Entonces, esto era más que una representación de una moneda. Lo vemos aquí lingüísticamente, pero ahora también relacionado con el servicio en el templo. Y ahí lo puedes ver. Entonces, en la mañana se ofrecía el carnero, ¿cierto? La ofrenda tamid. En la tarde también se ofrecía ofrenda tamid. Entonces, nosotros podemos encontrar cómo esas 3 ofrendas, mañana, tarde y noche, eran ofrecidas en el tabernáculo, relacionadas con la muerte de nuestro Mashiach, relacionados con los horarios de oración en Israel. Concuerdan Shaharit, Minhat, Arbit. Concuerdan con tercera hora, 12 del mediodía y 9ª hora. Exactamente con las horas en que nuestro Mashiach fue ofrenda expiatoria por nosotros. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Israel diciendo: yo obedeceré completamente el medio shekel, tu palabra. Voy a estar para ti completo. No tendré más dioses, no tendré más amos, no tendré más señores. Solamente tú. Solamente a ti te ofreceré mi vida. Me consumiré completamente en ti. Me dedicaré por completo a ti. Eso representaba también el medio shekel. Qué tremendo. Entonces, conectamos el medio ciclo con la función expiatoria para ser contados en el censo, ¿cierto? Ya lo vimos. Con la construcción del tabernáculo, porque eran para la construcción del tabernáculo, del primer tabernáculo, y luego con el mantenimiento del tabernáculo, que se relacionaba con el abodá. ¿Y qué es abodá? El servicio al Eterno. Literalmente para los sacrificios comunales, que eran los sacrificios diarios en la mañana y la tarde, que era el sacrificio continuo, que se ofrecía en el altar. Entonces podemos darnos cuenta que esos sacrificios comunales diarios en la mañana y en la tarde era continuamente el servicio al Eterno ofrecido para el rey. Entonces establece una base para que el hombre israelita junto a su familia fueran representados en esta ofrenda diaria. Mira, ¿cómo eran representados? A través del medio shekel. Y recuerda que junto con el cordero de la mañana y la tarde también se hacían oraciones en Israel. Entonces Israel oraba también a estas horas. El medio shekel está uniendo a todo Israel en diferentes formas. Míralo aquí. Oración, ofrenda, servicio, construcción, mantenimiento, redención, todo alrededor del medio shekel. ¡Wow! De una simple moneda, sí. Por eso las escrituras no se pueden leer por encima. Por eso tú no puedes coger y recitar como si fuera, no sé, cualquier cosa. No,
Tú tienes que escudriñar, tú tienes que estudiar, tú tienes que mirar el contexto del templo. Tú tienes que mirar los secretos que hay aquí escondidos. Tú tienes que mirar que todo lo del tabernáculo se relaciona con todo lo que hay en las escrituras, porque todo gira alrededor de la presencia del bendito sea y de la obediencia del pueblo de Israel. Y mira hasta dónde el pueblo de Israel era representado en este medio shekel, en cada ofrenda. Y si vamos más allá, por nuestro amado Mashiach, se pagó también un precio para expiación, para ofrenda. Y concordó exactamente con las horas del sacrificio en el tabernáculo. ¡Wow! ¡Qué preciso es nuestro rey! Cada cosa que el rey hizo. Por eso Yeshua dijo en la hora novena: es consumado, es cumplido, es llevado a cabo tal y como mi Padre dijo que sería, tal y como mi Padre dejó registrado en su palabra. Yo vine fue a cumplir la voluntad de mi Padre. Yo no vine a abolir la voluntad de mi Padre ni a pasar por encima de ella. No. Yo vine a dar cumplimiento a la Torah. ¡Wow! Cumplimiento a la palabra del Eterno. Palabra de verdad, de justicia, de reconciliación, de restauración, de resurrección, de vida. Y mira cómo el pueblo de Israel era prácticamente en diferentes formas unido a través de ese medio shekel, representado en el sacrificio diario todo el tiempo en el altar. Qué tremendo, qué tremenda enseñanza. Ahora, este mandamiento se aplica cuando el templo está en pie. Si alguien no lo dio, no se le consideró incluido en las ofrendas comunales ni en la expiación que traen. Si no se pagaba el precio de la obediencia, tú no eras tenido en cuenta. Si tú no obedeces, no vas a ser tenido en cuenta. El Sanedrín enviaba mensajeros a cada población de la tierra de Israel, recordando a cada hombre de 20 años de edad o más para que pagaran el impuesto del medio shekel del censo. Luego este mandamiento se convierte en un impuesto en Israel. La colecta era pagada entre el 10 de Adar y el 1 de Nisan. Entonces el mes de Adar, en el marco del mes de Adar, que estamos en el marco del mes de Adar y estamos estudiando la Parashá Ki Tisa, era dado este impuesto. Entonces, la colecta era pagada entre esas fechas y el sacerdote usaba el dinero para comprar los rebaños para los sacrificios del próximo año. Estás mirando un nuevo ciclo, un nuevo año, unos nuevos sacrificios, un nuevo servicio en el templo, todo conectado, yo representado en ese sacrificio. Mi obediencia me hace entrar, mi obediencia me hace tener acceso. La salvación es gratuita, pero mi obediencia me da acceso a todos los beneficios que la Torah ofrece. Un paso de obediencia hace la diferencia en tu vida. Y si no te has decidido a obedecer al bendito sea, hoy el Eterno te está hablando. Tu obediencia marcaba una diferencia dentro del pueblo de Israel. Al hacer las preparaciones con un mes de anticipación, el Sanedrín se aseguraba de que nuevos rebaños de animales sacrificados desde el comienzo del mes de Nisan se pagarían con nuevos shekels. Se preparaban para Pesach. Y estamos cerca a Pesach. Estamos por entrar a Pesach. Estamos por entrar en un nuevo ciclo, un nuevo mes. Vamos a entrar al mes de Nisan, al mes de Aviv. Entonces, todo esto es preparación para Pesach. ¿Cómo está tu obediencia? ¿Con qué deleite obedeces? ¿Estás obedeciendo al rey? ¿Quieres ser partícipe de Pesach, del Cordero, de la expiación tan grande que Él ganó para nosotros? Tu obediencia es determinante para ser representados. Nuestra obediencia, para ser contados, nuestra obediencia es tenida en cuenta. Valga la redundancia. Tu rey te tiene en cuenta cuando tú obedeces.
Qué tremendo. Los sacerdotes aplicaban cualquier dinero excedente para el mantenimiento del templo. La obligación de otorgar el medio ciclo, es el tema del tratado talmúdico de Shekalim y se codifica en la Mishnah Torah en Ilchosh Shekalim. Ahí fue colocado como un impuesto dentro de la Torah oral para el sostenimiento y mantenimiento del tabernáculo. Es el número 171 de los 248 mandamientos positivos en el Sefer Amizbot de Ramban, del sabio Ramban. Entonces, era un mandamiento, se convirtió en una ordenanza que el pueblo de Israel debía cumplir, en una ordenanza que el pueblo de Israel debía dar, porque todas las fiestas están relacionadas con el marco de una ofrenda. Todas. Es el tiempo propicio para ofrendar y para dar y para ofrecer al bendito sea, para consagrar tus finanzas. Y esta era una consagración del pueblo de Israel a través de una ofrenda. ¿Y una ofrenda de qué? De dinero. ¡Qué tremendo! Que muchas veces decimos, ya no, eso eran en vacas, eso eran en... No. El dinero también era una representación. Mira el medio shekel. Ahí te puedes dar cuenta y tú mismo lo puedes leer. El mismo Eterno lo ordenó, era una ordenanza que el mismo Eterno, el mismo bendito sea, dio al pueblo. Plata en la Biblia significa redención. Eso significa la plata. Dios había instruido a su pueblo que cuando los hombres de 20 años o más estuvieran contados para el ejército, cada uno debía pagar medio shekel de plata como ofrenda al Señor. Y este dinero fue llamado el dinero de expiación o el dinero del rescate. La palabra expiación, ¿cierto? Que ya la estudiamos, la acción de pagar o dar recompensa para comprar o liberar el siervo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y vamos a mirar qué relación y dónde se usaba ese medio shekel dentro del tabernáculo. Entonces, dice Éxodo 20:15, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que están derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas en una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de cada una de las tablas para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y aquí, qué tremendo. Si ves ese circulito, este circulito, lo que nos está mostrando es dónde iba la plata. La plata, mira aquí alrededor del tabernáculo, era la que sostenía las tablas del Mishkan, las bases del Mishkan. La plata venía a sostenerlas en el Mishkan del tabernáculo allí en el desierto. Ahí lo puedes leer. Venían a sostener el Mishkan. La base era la redención, la plata. La base de nuestro rescate fue la redención de nuestro Mashiach. Gracias a él es que nosotros podemos tener acceso a todas las promesas que hay en la Torah, a su palabra, a ser injertados en el olivo verde. La plata, la redención. ¿Y qué sostenía las tablas del tabernáculo? La redención. ¡Wow! La redención sostiene las tablas de tu tabernáculo, si no, tú no podrías tener acceso. Nuestra redención la sostiene. Nuestro templo la sostiene la redención. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Podemos aprender tanto de cada detalle de la Torah que no podemos pasar por alto ni simplemente leer por encima. No, hay que escudriñar, hay que ir a lo profundo, aguas profundas. El Eterno quiere que tú entres y que averigües y que investigues y que escudriñes y que verifiques, para que no comas cuento ni seas engañado. Entonces,
Dice, las bases sobre las que descansa el tabernáculo de los hijos de Israel están conectadas a esas bases. Es decir, que la razón de ser de ese tabernáculo es a favor de Israel. Para ministrar a Israel, es a favor de Israel. Es a favor de Israel que ese tabernáculo fue construido, a favor del pueblo. A favor del pueblo de Israel. ¿Y qué había dentro de él? El incienso, el pan, la lámpara, el arca, el lugar donde se hacía intercesión, incluyendo expiación comunal para el pueblo. A favor de Israel está construido el Mishkan. A favor del pueblo, para ministrar al pueblo. Esas bases, esa razón de ser del tabernáculo, eso que sostiene la redención, está a favor del pueblo de Israel, a favor de ti y a favor de mí. Baruch Hashem por eso. Baruch Hashem porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da, Él es el que nos permite. Bendito sea el eterno Elohim. Las bases entonces sobre la cual descansa ese tabernáculo están conectados a esas bases, es decir, que la razón de ser de ese tabernáculo, como dijimos, es a favor del pueblo. Todo conecta, todo tiene que ver. Por eso el shekel, el medio shekel, no tiene un solo y exclusivo significado que estudiamos y miramos la función del templo, miramos también la función de las ofrendas, el propósito de los sacerdotes y comenzamos a conectar. Cada vez nos hace más sentido lo leído en la porción en cuanto al medio shekel. Cada vez nos hace más sentido. ¿Por qué? Porque cada vez nos conecta más con el rey este medio shekel. Cada vez nos conecta. Por eso la Torah no puede verse como una cosita aislada en un versículo solo. No, todo conecta. Todo tiene no tiene un uso exclusivo. Todo conecta, todo está relacionado. Y todo gira también alrededor del tabernáculo, alrededor de la presencia del bendito sea. Ahí miramos la parte lingüística, la parte del templo, la parte de las ofrendas, el propósito de los sacerdotes. Comenzamos a conectar, a hacer esas conexiones que solamente el bendito sea por su infinito raje nos permite hacer. Baruch Hashem por eso. Ahora, miremos esta imagen. Aquí tenemos una imagen del Mishkan en los tiempos de Moshe y una imagen del templo de Salomón, del tabernáculo ya después construido. Ahora, tenemos las escaleras, más o menos, unas 15, desde ahí cantaban los salmos de ascensión. Por ejemplo, el Salmo 121 es un salmo de ascensión. Cuando tú leas Salmo de ascensión, quiere decir que era un salmo cantado cuando el sacerdote iba ascendiendo estas escaleras. ¿Y por qué? Porque ascendía a un lugar de mayor santidad, de presencia del bendito sea palpable. Así es. Así tenemos que ascender cuando venimos a la presencia del Eterno. No quedarnos aquí. Ascendemos. Para eso nos sirven los salmos. Qué tremendo. Ahora, luego de esas escaleras, se encontraba la puerta de Nicanor, que tú la puedes ver ahí, puerta de Nicanor, que daba acceso al atrio de los israelitas y luego a la Zara, y que era la Zara donde literalmente se hacían los sacrificios, ¿sí? Los que leímos, el sacrificio Tamid, y esas áreas eran restringidas. De ahí para adelante no podía pasar cualquiera. Es decir, que desde esa puerta en adelante se trabajan las mismas leyes de santidad y restricciones que desde la puerta del tabernáculo. Entonces por eso te la relaciono aquí. Desde esta puerta hacia allá habían unas leyes de santidad y restricciones, y desde esta puerta hacia allá, la puerta Nicanor, también habían una serie de restricciones. ¿Qué había antes? El atrio de las mujeres, donde mujeres y hombres podían estar distintamente, y esta, que era la puerta de la hermosa. No es el templo de la hermosa, es la puerta del tabernáculo, del Mishkan, del Beya Mishkan, del tabernáculo, del templo. Entonces, ¿cuántas veces dijimos
que estaba centrado en el templo de la Hermosa. No, no es el templo de la Hermosa. No había un templo de la Hermosa. Era el templo de Jerusalén. Y cada puerta tiene un nombre distinto. Investiga, lee, escudriña. No comas entero. Por eso es que tenemos que leer por nosotros mismos y verificar. Por eso es que tenemos que conocer el templo. En esta puerta estaba situado, pidiendo limosna, ese israelita que le pidió a Pedro que le diera una ofrenda. Y Pedro, ¿qué le dio? Pues no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Wow. Fue en esta puerta, en la puerta de la Hermosa. Ahora ya tú puedes hacer sentido. Todo tiene relación con el tabernáculo, absolutamente todo. Lo vemos con el medio shekel. Y vamos a seguir mirando porque había un lugar específico de este tabernáculo, de este templo de Salomón, donde se almacenaba el medio shekel. Vamos a mirarlo. Entonces, aquí tenemos otra imagen. La tesorería del templo eran 13 depósitos, y en esos depósitos la gente echaba el medio shekel, entre otras ofrendas, y había un depósito llamado la cámara silenciosa. Dentro de esos depósitos, ¿dónde quedaba ubicado? En esta zona. Si tú te ubicas, aquí queda la puerta, la Hermosa. Aquí queda el atrio de las mujeres. Y en este costado estaba ubicado la tesorería del templo, 13 depósitos, donde el pueblo de Israel iba a depositar sus ofrendas, donde el pueblo de Israel ponía sus ofrendas. Esos 13 depósitos estaban ubicados allí, y allí se colocaba el medio shekel, entre otras ofrendas. Ya tú puedes mirar, aquí tú puedes ver mejor el azará, en la zona del azará donde se hacían los sacrificios, que es esta zona que tenemos acá. Entonces, tú puedes entender, ¿cierto?, el significado. Ahora miremos esa cámara llamada la cámara silenciosa. ¿Qué tiene que ver? Vamos a mirar. Los depósitos eran en forma de chofares. Ahí tú los ves en la imagen. Eran en forma de chofares. Me voy a correr un poquito para que puedas ver mejor estas dos imágenes. Aquí. Muy bien. Eran en forma de chofares. ¡Wow! En forma de chofares. Porque el chofar, ¿qué es? Un instrumento de guerra. Un instrumento profético. Un instrumento de conexión del Eterno con su pueblo. Del mundo espiritual con el mundo natural. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y vemos que uno de esos depósitos puede ser el marco de lo que dice Mateo 6. Vamos a mirar. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. ¿Y cómo se llamaba una de las bóvedas, de las 13 bóvedas? La cámara secreta. Allí. La que se daba en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. La cámara secreta. Uno de los lugares, de los depósitos, donde el pueblo de Israel depositaba una ofrenda. Se llamaba cámara secreta. Muy relacionado con este pasaje de Mateo. ¿Por qué es que tenemos que estudiar contexto? ¿Por qué tenemos que estudiar el templo? ¿Por qué tenemos que escudriñar e ir más allá, e ir mirando, e ir verificando, e ir estudiando? Porque todo se relaciona, y el contexto del Brit Hadashah es el antiguo pacto, o lo que más llaman el Nuevo Testamento. Bueno, entonces vamos a mirar la Mishnah Shekalim, porque aquí nos habla un poquito
nos hace sentido aquí en la Torah oral, en la Mishnah, nos comenta cómo eran esos 13 cofres para recoger las ofrendas, y entre ellos el shekel. Porque a veces la Torah no nos cuenta ese tipo de organizaciones dentro del tabernáculo y nos apoyamos en estas otras fuentes que nos ayudan a mirar acerca de cómo se hacía la regulación de cada ordenanza. Entonces, dice aquí, en el templo había 13 cofres en los que estaban escritos ciclos nuevos, ciclos viejos, nidos y pichones para holocausto, madera e incienso, oro para el caporet, 6 para ofrendas de donación, nuevos ciclos que no aportaron el ciclo anterior. Entonces vemos ahí que cada año el shekel se aportaba dentro de estos cofres para los holocaustos y para el sostenimiento y mantenimiento del tabernáculo. Entonces podemos apreciar realmente cómo es que conecta estos 13 cofres que vimos en la diapositiva anterior con el medio shekel y cómo se recolectaban, y ya vimos en qué lugar específicamente del tabernáculo se recolectaba este medio shekel. Bueno, ahora terumá y el medio shekel. Ahora bien, lo más importante del medio shekel es la relevancia de dar. Yahweh mira el corazón del que da, mira el corazón del que teniendo tampoco da nada. Él mira nuestro corazón. Nadie impresiona a Yahweh con las cosas que hace, sino por qué hace las cosas que hace, por qué las hace. Tanto la ofrenda terumá como el medio shekel están ligados a los que sirven en el tabernáculo enseñando como maestros, y a los que sirven en la agenda diaria de los sacrificios a favor del pueblo, es decir, a los que interceden, a los que están ahí en la brecha orando, los que estamos orando. Entonces, eso importa, tu corazón dónde está, con cada abodá que haces al Eterno, con cada servicio que haces al Rey de Gloria. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás obedeciendo? Eso es lo más importante de todo y lo más relevante de todo. Vemos la cantidad de conexiones, como el Eterno conecta una ordenanza con algo tan tremendo como son los sacrificios allí en el tabernáculo, y con la presencia del bendito sea moviéndose, con la expiación. Todo nos hace sentido, todo nos hace sentido. Y ahí llegamos al final de esta paracha, al final de este estudio, que espero que haya sido de bendición, que hayas aprendido mucho acerca del tabernáculo, acerca de este misbot del medio shekel. Vamos a hacer la bendición después de la lectura de la Torah. Para eso me voy a ubicar por aquí a este ladito para que la podamos hacer. Entonces, Baruch Adonai Ameborach, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Amin Benatan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú que nos das la Torah en Yeshua HaMashiach. Amén. Damos gracias a Hashem por esta porción, que haya sido de bendición para tu vida, y la bendición sacerdotal arónica. Eso me voy a ubicar por aquí. Entonces, Yesimeja Elohim que Efraim Bejimanashe, Yesimeja Elohim que Sara Ribka Rahel Belea, Lleva Bereja Yahweh, Beishmereja, Yael Yahweh Panadeleja, Bijuneca, Yisadonai Panadeleja, Bellaseneja Shalom, Besamuel Shemia, el Bene Israel, Baani, Abarejen, que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Que el Eterno te bendiga y te proteja, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor, que Adonai dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Baruch Hashem. Y llegamos al final de nuestra parashá, de nuestro estudio. Bueno, y hemos llegado al final de nuestra parashá, no sin antes deseándoles una bendición grande y abundante para su vida de parte de Hashem. Recuerda suscribirte a nuestro canal, aquí tienes videos de más parashás que puedes estudiar.
Estamos en Facebook como Kaal Sayed Kala y te puedes suscribir a nuestro canal, y si este video ha sido de bendición, dale like para ayudarnos con la difusión del estudio de la Torah, para que este estudio llegue a muchas más personas. Se despide la Morá Carolina Rodríguez, deseándote que acabes de pasar un Shabbat Shalom plácido y bendecido, y que esta sea una semana de mucha bendición para tu vida. Shavua Tov, bendiciones, bendiciones.